tal, doctor? ¿Cómo está su día? Muy bien, maestra. Buenas tardes, amigos, amigas. Un placer de estar con ustedes en nuestro programa de psicoterapia transpersonal, buscando atender algunos de los temas y de los tópicos de mayor interés que esta visión del mundo psicoterapéutico ha venido presentando. Y como consecuencia le pregunto, ¿y usted qué tal en su vida transpersonal? Pues cada día siendo más consciente, doctor, de algunas cosas como que por ahí se me atoran, pero creo que voy bien. Todos los días haciéndome más consciente de mí misma para mejorar. Fíjese, maestra, que este es un punto muy importante. A bote pronto pareciese que muchas de las cosas de transpersonal pues son sacadas de la chistera, de la manga, y que no tienen fundamento. Sin embargo, quiero decirle que hasta los temas de mayor controversia han sido estudiados no ahora, sino desde hace muchísimos años, décadas y décadas de estudio. En la semana, platicando con una paciente con respecto a su familiograma, le decía que algo no me checaba con respecto a su esposo y ella. Y entonces le pedí que me investigara algunos datos, dado que ella me hablaba que su mamá, cuando se iba a casar, la primera vez, el novio pues embarazó a otra muchacha allá en el pueblo, y entonces ella, pues la mamá se convirtió como en la novia de pueblo, quedada, y había burlas. Y a la siguiente sesión que investigó me dijo, ¿qué cree? Mi esposo me cuenta que su mamá, donde vivía, ya a punto de casarse, tuvo que venir hacia la Ciudad de México porque su novio, con el que se había hecho el compromiso, embarazó a la prima, y entonces se casó con la prima. Entonces ambas mamás tenían este antecedente. Cuando digo ahora necesitamos encontrar lo común con los padres, resulta ser que mientras la mamá conoce al novio y rápidamente se casan, siendo el novio muy menor a ella, del otro lado, del lado del esposo, el papá es mucho mayor que la mamá y también la conoce o se conocen y rápidamente se casan. Y entonces ahí yo ya encuentro a simple vista, sin comentarle a la paciente, que hay una huella, hay una herida transpersonal, y esa herida transpersonal está vinculada a la soledad. Y empezamos a trabajar con ella cómo ha sido sus experiencias con sus parejas, y me dice que por mucho tiempo ella evitó enamorarse porque lo único que entendía es que si se enamoraba iba a sufrir. Buscamos los antecedentes, que si había tenido un novio del cual se había despedido, le había causado una gran dosis de sufrimiento. Dice, no, solo sé que yo no quería sufrir. Ok, en su vida, desde que ella nació a la edad que ahora tiene, no tenía esa experiencia, pero sí la venía arrastrando. Por lo menos ella tiene claro que no quería sufrir, y como consecuencia cada vez que un novio le empezaba a cortejar más allá y ella se empezaba a enamorar, ella terminaba la relación. Y así había sido hasta que encuentra a su esposo. Pero su esposo y ella están en la misma frecuencia, donde los dos buscan no enamorarse para no sufrir, pero al mismo tiempo se están enamorando. Entre más se quieren alejar, más se acercan. Están en la misma frecuencia. Bueno, este ejemplo es uno de muchos que nos van surgiendo, que van saliendo. Sin embargo, si se analizan separados, pues no parece ser que haya alguna vinculación. Cuando se analizan ya en nuestro familiograma transpersonal, donde podemos ver las experiencias más a fondo, entonces encontramos
muchos de los datos que necesitamos para esbozar la intervención de la psicoterapia transpersonal. Y esto, amigos y amigas, es muy común, que tenemos la información, pero necesitamos traducirla, ligarla, hacerla consciente y empezar a verificar. El martes en uno de los grupos de transpersonal, donde estoy impartiendo clases, resulta ser que uno de nuestros participantes, un terapeuta en formación, dice: yo del lado de mi papá es muerte trágica tras muerte trágica desde mi bisabuelo. Cuando vemos el familiograma y vemos cómo se va tejiendo este tejido de tragedias, tiene sentido. Sí, ya ver un panorama amplio, no verlo de manera aislada, sino ir conjuntando todos los datos que nos proporciona el paciente. Exactamente. Y del otro lado dice, nadie. Es tanto que ahora conozco más gente de la familia de mi mamá después de que mi mamá murió que cuando ella estaba viva. Y entonces, dentro de mí, en esa intuición terapéutica, digo, ¿qué secreto no querías que tu mamá supiera? O que ustedes supieran, sus hijos supieran. Y le lanzo la pregunta: ¿qué es lo que tu mamá no quiso que ustedes supieran? Me dice, sí, claro. Y ya me cuenta toda una trama. Así, él conoce parte de la versión, pero no la liga hasta que analizamos las situaciones. Bueno, maestra, veo que tuvimos preguntas que no se contestaron la vez pasada y que, como compromiso que tenemos con la gente que nos ve y que nos escucha, es darle salida a todos los cuestionamientos. Así es, sí, vamos a empezar con estas preguntas, que es referente a todo lo que usted está hablando. ¿Cómo saber si el paciente sí está en una regresión o está inventando? ¿Eso es posible, Carla Quintanar? Sí, mira, los estados amplificados de conciencia son muy fáciles de detectar en el paciente, aunque no haya regresión. Entonces, es muy factible ver si el paciente está simulando algo. Ahora, quiero decirte una cosa. En terapia decimos que cuando un paciente miente, esa es su verdad, su mentira es su verdad. Es decir, el paciente que va a terapia a contar historias distintas, aún que sabe que es un espacio íntimo, que es un espacio con toda la seguridad que requiere, y con todo y esto sigue construyendo su mundo, en esencia es eso: las mentiras son su verdad, no el contenido de la mentira, sino la mentira. O sea que se maneja en otros ámbitos de su vida con mentiras y llega al ámbito terapéutico y sigue mintiendo. Y repite, y quiero decirte que no es fácil que un paciente lo pueda hacer por mucho tiempo, porque tenemos un área que se llama, dentro de la sesión, que se llama preguntas terapéuticas, y ahí, cuando alguien va fabricando, tarde o temprano entra en contradicción, y casi siempre muy, muy temprano. Entonces, no es fácil. Recuerdo también la de hábil frustración, doctor. Sí. Pero esto se hace mucho para las personas que se enmascaran, hábil frustración, y que tienen ahí una tendencia a que todo está bien o que todo está totalmente mal. Entonces, una técnica que, por cierto, la técnica pertenece a Víctor Frank y es de la logoterapia, del análisis existencial que planteó en su momento Víctor Frank y sus seguidores, que la siguen desarrollando de manera magistral. Entonces, no es tan fácil, Carla. Me la pasas, por favor. Nos dice Oliver Campos: ¿la regresión a vidas pasadas nos puede hacer revivir momentos que en su día fueron traumáticos? Sí. Que en la vida pasada fueron traumáticos y que nos pueden explicar situaciones que no se han superado, porque como consecuencia hay algo más ahí. Regularmente el impacto de vidas pasadas tiene que ver con cuestiones psicosomáticas que no responden a alteraciones ni psicológicas de este tiempo, ni a somatizaciones producto de enfermedades. La característica es que cuando se toca, desaparecen toda alteración psicosomática y no hay una explicación del por qué desapareció
esta sintomatología que fue presentando el paciente. Ok, sí pueden revivir momentos traumáticos, y en el momento que los reviven es como que, bueno, están actualizando ese trauma. No actualizando, lo están depurando. Ahora, cuando se revive en regresión a vidas pasadas, no hay dolor en el paciente. Lo que hace el paciente es narrar lo que está observando. El paciente no lo está viviendo en sí. El paciente lo que tiene es una visión parecida a la de una pantalla de televisión o de cine, donde está observando. Entonces el paciente observa. El terapeuta cuida que no meta elementos que no corresponden a la regresión, y en esto la parte emocional. No es fácil que se presenten elementos emocionales a menos que el terapeuta quiera trabajar con algunos elementos de este tipo. O sea, puede recordar que a lo mejor de niño lo golpeaban, pero no va a sentir el dolor. No. En este caso, yo estoy contestando la pregunta que tiene que ver con lo que está diciendo Oliver, vidas pasadas. No. Sí, perdón, tiene razón, vidas pasadas, me fui a la niñez. Sí, me está planteando aspectos intrageneracionales, es otro rollo. Por favor, maestra, que me distrae aquí. Sí, me distraje, una disculpa. Si en vidas pasadas rompiste o te rompieron promesas, ¿esto repercute en tu vida presente? Sí y no. Sí, si la carga emocional que tuvieron las promesas generó que esa energía transitara de generación en generación, así es. Si no, seguramente se disolvió en ese tiempo y allá se quedó. Aquí la cuestión es cuestión de energía, y aquí pudiésemos hablar de dos propuestas. Una propuesta cuántica a partir de la teoría de la mecánica cuántica del entrelazamiento cuántico, donde son dos personas en dos tiempos distintos, pero por alguna razón se reconocen como una sola persona. Entonces lo que le sucede a A le sucede a B como sistema, es un sistema AB. Y puede pasar. La otra es la ley general de repetición, donde se va dando, y regularmente sucede que eso que se originó allá, cuando revisas otras vidas pasadas, se fue fortaleciendo, sobre todo en el lado de las promesas. Es decir, las promesas se fueron ahora sí actualizando de vida pasada a vida pasada. Ok, gracias, doctor. Nos dicen, ¿es fácil regresar a una vida pasada? Sí, la gran mayoría lo consigue sin ningún conflicto. Existen dos vertientes, una donde el terapeuta tiene como intención ir a vidas pasadas, y otras donde durante el trabajo en las historias personales de vida, que tiene que ver con vidas a partir del nacimiento o de la gestación, en algún momento el paciente se va a vidas pasadas. Yo las defino como espontáneas, que surgen del paciente, como una necesidad del paciente y no del terapeuta. Entonces, ¿usted cree que es fácil? Sí. ¿Para hacer la regresión se utiliza la hipnosis o qué técnica? Algunos elementos hipnóticos, porque quiero decirte que hoy en día no conozco una psicoterapia que no ocupe la hipnosis, nada más que le ponen otros nombres. Pero incluyendo el análisis, incluyendo el trabajo con sueños, incluyendo la asociación libre de ideas, son elementos hipnóticos. Nada más que la hipnosis, que es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente establecidos que trabajan a nivel de la mente, principalmente con el inconsciente, existen, por lo menos en la clasificación que creamos hace algunos años, son tres, que es la hipnosis clásica, por la pérdida de la conciencia, la hipnosis natural, que se da donde el paciente se entera de lo que está sucediendo, y la vinculación con la hipnosis terapéutica, que está enclavada en alguna técnica o en alguna corriente psicoterapéutica. Pero ¿qué le parece si regresamos, hacemos un corte, y cuando regresemos comento algunos elementos más de la hipnosis? Magnífico. Por favor, Leti, espero que hoy también nos estés escuchando. Regresando, el doctor va a profundizar en tus preguntas. En un momento continuamos. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa,
suscríbete al canal y da clic en me gusta. Continuamos en su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y esta es la efeméride del día de hoy. Le saluda Víctor Daniel Herrera. El 6 de marzo de 1927 nace en Aracataca el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura y maestro del realismo mágico. El autor de 100 años de soledad habría cumplido este lunes 90 años. Y la frase, queridos amigos del día de hoy, es la siguiente: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez. Continuamos con nuestros especialistas. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Doctor, pues seguimos con las preguntas de Leti, ¿qué le parece? Sí, entonces, Leti, es fácil regresar, solo que hay algo importante. Tiene que haber un sentido terapéutico. Hacer una regresión por hacer una regresión no le encuentro el menor sentido. Y obviamente yo no hago regresiones si no es porque es importante abrir una puerta del pasado, de los antepasados, para entender y ampliar las puertas del presente. Tiene que ser su paciente, no puede llegar a alguien y decirle, yo quiero... Hazme una regresión. No, yo al menos no funciono así, seguramente habrá quien lo haga. Luego, para hacer la regresión se utiliza la hipnosis, sí, pero te vuelvo a decir, hoy en día no conozco una terapia que no ocupe la hipnosis. Incluso la corriente de más éxito en Estados Unidos en los últimos tiempos, que tiene que ver con la conducta, ocupa hipnosis. Incluso hay hasta programas de televisión donde están trabajando fobias, donde están trabajando depresiones, donde están trabajando tratamientos muy específicos como el de bajar de peso. Entonces, lo ocupa el análisis, lo ocupan los conductistas, lo ocupan los cognitivos conductuales, lo ocupan casi todos los humanistas. La cuestión es que no le llaman hipnosis, sobre todo porque algunas corrientes estarían en contra, como el caso del análisis, donde Sigmund Freud, siendo analista, no teniendo como fortaleza la hipnosis, entonces planteó otras propuestas. Recuerda hasta donde hemos estudiado, porque además es de aquí del INPO, esta clasificación que por muchos años ha manejado la Asociación Panamericana y Caribeña de Hipnosis Terapéutica, hipnosis clásica, hipnosis natural y la terapéutica. Y aquí se realizaron, me parece, 3 o 4 de los congresos internacionales de la asociación, que por cierto el día de hoy preside el maestro Andrés Pereira de Colombia, y que en octubre o en noviembre me invitó con todos los honores para que yo diera la conferencia de entrada, la magistral de entrada y la conferencia magistral de salida, y que diera algunos talleres bioética en la hipnosis. Sí, bioética en la hipnosis, y aleccionara a varios de los colegas colombianos con respecto a cómo se trabaja psicoterapéuticamente. Ahora, la hipnosis es un conjunto de técnicas y procedimientos, pero no es la panacea. Cuando se mete dentro de un proceso y lo hace un experto, los resultados son maravillosos. Cuando alguien le quiere inventar o dice que tiene bondad que no tiene, pues mucha gente se lo cree, pero los expertos sí decimos, cuidado. Y lo que logra es un estado amplificado de conciencia, y es lo que se haría con otras técnicas. Así es. En el caso de nosotros es que es una herramienta muy buena para ingresar al inconsciente, que es lo que nos interesa, el inconsciente transpersonal. También lo maneja la Asociación Internacional de Hipnosis Científica. Sí, de hecho me han pedido que sea su presidente algunas ocasiones, y yo estoy muy metido en mis proyectos y no he podido atender su petición, aunque participo en sus congresos y con todo gusto. De hecho, soy el presidente honorario. Así es. Fíjate cómo me alabo yo solo. Erasmo diría que alabanza en boca propia es vituperio. Seguro que sí. Pero se lo merece, doctor. Nos dice Marisela Ruiz: ¿todos los seres humanos tenemos vidas pasadas o existen personas que en este plano es su primera vida? No desde el punto de vista filosófico existencial. No. Ya el camino ha sido recorrido.
Lo que pasa es que no todos los seres que se encuentran o se manifiestan en este plano son de este plano. Un ejemplo, los ángeles pertenecen a planos diferentes. Entonces, no lo concibo así, pero siéndote honesto, Marisela, no tengo el conocimiento para poderlo contestar. Gracias, doctor. También hay esta consideración de lo que cada uno de nosotros crea, ¿no? Sí. Marta Ayala, doctor, ¿en una regresión los recuerdos son reales? Sí, lo que pasa es que hay que entender algo con respecto a la realidad. La realidad como tal, a secas no existe. Lo que existe es una percepción de los acontecimientos que hacen que lo que yo digo a partir de la percepción existe, y a eso le doy validez y le doy real, los hago reales. Pero todo es percepción. ¿Cuántos filtros tengo para darle validez a esto? Son muchos. Una propuesta que tiene bien claro esto es la PNL. Y uno de ellos es mis experiencias de vida. La paciente que dice, mi esposo me engaña. Y le digo, ¿cómo sabes que tu esposo te engaña? Ah, porque lo veo en sus ojos. Y yo le pregunto, ¿a qué te refieres cuando me dices que lo ves en sus ojos? Sí, esos ojos son de engaño. Y le pregunto, haciendo una técnica, le paso un espejo y le digo, quiero pedirte que observes el espejo y dime qué ves en el espejo. Dice, veo mi rostro, veo mi boca, veo mi nariz, veo mis ojos. Y le digo, ¿y qué te dicen esos ojos? Y entonces me dice, engaño. Tú engañas a tu esposo. Ahora no, pero antes sí. Entonces lo que tú ves es una proyección. Claro. Esa proyección derivado de la percepción. O sea, la realidad como tal la construimos en base a 3 tipos de acontecimientos, como usted bien sabe: los acontecimientos transgeneracionales, que son del pasado; los acontecimientos intergeneracionales, que tienen que ver con la sociedad, la cultura, la moda, los eventos históricos; y los acontecimientos intrageneracionales, desde que llegamos aquí. Y aquí está la familia, la pareja, los amigos, las personas, los animales de compañía, los objetos, los significados y algunas cosas más. Muy bien, doctor. Y también todo lo que simbolizamos. Así es, a partir del 4º postulado, que nos dice que todo existe en el ahora presente, todo lo que viene del inconsciente, y ya hacia el 5º, todo el mundo son simbolizaciones, representaciones simbólicas que nosotros hacemos de él. Muy bien, gracias por aterrizarlo con los postulados, doctor. Tenemos a Mauricio Altamirano y nos dice, buenas tardes, saludos. Saludos al programa. ¿Qué tipos de regresiones existen? ¿Y hay algún diplomado acerca de este tema? Mira, yo no los he clasificado porque no es un tema donde yo sea un experto. Yo los ocupo para psicoterapia y en ese sentido considero buen manejo, pero no soy el experto. Hay un curso post-congreso que se va a dar, valga la redundancia, posterior al Congreso de Psicoterapia Transpersonal. Es un curso de 2 o 3 días que lo va a dar un experto en regresiones. Por cierto, doctor, el creador de la psicoterapia del alma, que es un libro que estamos trabajando para publicarlo, para que lo publique el INPO. Él es doctor en tanatología por parte del INPO, y dentro de su propuesta establece la psicoterapia del alma como forma para trabajar duelos o como una herramienta. Más que tipos de regresiones, lo que yo le comentaba era que hay distintas formas de entrar a una regresión dirigida por el terapeuta, pero muchas de las regresiones no son dirigidas, surgen. Quien va a impartir el curso es el doctor Rodolfo Chávez, excelentísimo y alguien muy, muy serio. Profesional. Gracias, doctor. Nos dice Pamela, ¿quiénes son candidatos para una regresión? ¿De qué edad se puede hacer una regresión? Mira, yo regularmente atiendo a adultos, entonces
Yo no le aplicaría una regresión a un niño, ni pensaría de eso. Tal vez de la adolescencia adelante sí, y pensaría que adolescente después de los 16, 17 años, de acuerdo a su característica personológica. Ahora, la otra vez contaba un caso de un muchacho del fútbol americano, donde hicimos una regresión, pero yo no la busqué, fue espontánea, salió. Sí, el de las rodillas, ¿no? Desde las rodillas, y la seguí. No era mi intención hacer una regresión, yo estaba más bien buscando si no estábamos en presencia de un fantasma. El fantasma en psicoterapia transpersonal es una alteración psicosomática que proviene de un secreto. Ese secreto sí es transgeneracional y regularmente se da después de la tercera generación. En eso estaba yo cuando el paciente se fue a regresión. Regresión usted no estaba buscando la espontánea. regresión. Exactamente. Ok, pues espero que con esto se le haya contestado la pregunta a Pamela y gracias por escribirnos. Nos dice Francisco Hernández, ¿es posible que los recuerdos de vidas pasadas se conviertan en los famosos déjà vu? Me han comentado pacientes que se suscita que lo viven de esa manera. Una vez que se hace la regresión, después empiezan a aparecer déjà vu. Y entonces es la experiencia de lo que me han comentado, me han dicho, y puede ser que sí, por lo que me dicen mis pacientes. ¿Usted ha tenido déjà vu? Sí, constantemente. Es algo que en mí se da, que las situaciones que van a suceder unos meses después, antes los vivo. Como que imagina lo que va a pasar. No tanto, o sea, no, porque entonces ahí estaríamos en un fenómeno distinto que tiene que ver con que sus pensamientos son órdenes. Entonces lo que haría es que mis pensamientos se conviertan en realidad. No, en este sentido, escenas de algo que posteriormente va a suceder se presentan. Lo que concierne específicamente al déjà vu. ¿Todas de índole familiar? ¿O No, histórico? la otra vez estaba yo meditando y me vino la imagen de un accidente. ¿Y qué es lo que yo hacía en ese accidente? Lo vi y posteriormente terminé mi meditación, dejé de meditar. Meses después sucede el accidente y hasta que pasa el accidente digo, ya lo viví. Y ya lo había vivido. Porque de hecho estábamos ahí, por cierto, me parece ser que estaba usted o un grupo de muchachos, de maestros del Limpo, comiendo tacos en la esquina de Instituto Politécnico y Wilfrido Macio, y enfrente se suscitó que un muchacho que andaba en una moto repartiendo pizzas, tuvo un coche, le pegó y el muchacho cayó y quedó semi inconsciente, y como corrí para que los carros no lo atropellaran y desviando el tránsito y pidiéndole a los espontáneos que no lo movieran, y a uno que ahí se acercó y que me dijo sí, no lo muevan, yo le pedí verifica que no esté sangrando, porque tenía el caso que no esté sangrando, y en su caso que no tenga problemas con la sangre, en caso de que le pueda estar obstaculizando. Por cierto, que recuerde que yo no como tacos casi, salvo rara ocasión. Entonces, pero me gusta ver cómo comen tacos, y me gusta mucho porque dentro de mí sale esa parte tóxica que dice, qué manera de comer tacos, sobre todo sin verificar que su organismo a estas alturas del partido estaría más bien para otras condiciones. A mí se me encantan los tacos. No, a mí también, por desgracia. No los puedo comer mucho. No mucho, no. Sí como tacos, pero un taquito, 2. Doctor, entonces el déjà vu no solo es cosas que ya pasaron o que viví en otras vidas, sino también hacia adelante. El déjà vu, como tal, es un acontecimiento no vivido, pero sí imaginado previo. Ese es el déjà vu. Lo otro tiene connotaciones diferentes. Y la frase común en déjà vu es, esto yo ya lo había vivido. Gracias, doctor. Nos mandan un saludo desde Playa del Carmen, Aarón Jiménez. Híjole, saludos, doctor.
Híjole, Aarón, Qué envidia. de veras que sí te estás pasando de la raya. Y luego poniendo Playa del Carmen, oye ese. Vámonos más despacio, que casi ya ve que no me gusta esa zona del país. Y sobre todo, Playa del Carmen. No. Oye, Qué envidia. y fíjate que tan tranquilito que es. Y una noticia que salió en días pasados, como que sí alteró un poquito el ritmo de la percepción Sí, que se tiene de una Playa del Carmen. violencia. Pero no, un lugar maravilloso, fabuloso, Playa del Carmen. Alan Suárez, ¿usted ha sabido que ha sido en vidas pasadas? Sí, una vez en una regresión, hace años, que la doctora Betty Chávez, que estaba practicando, me la hizo y me encontraba yo en una ciudad. Después investigué muy parecida a la ruta de la seda, una ruta que dejó de existir muchísimos años, miles de años, 1000 años. Entonces, ¿La de Marco Polo? Existió en ese tiempo, pero esa no la planteé, esa ya existía, era un comercio que se daba de Europa hasta Asia, entonces hasta China, y me vi en la entrada de una ciudad como viajero, y me vi como pidiendo limosna. Entonces ahí sentado a la entrada de la ciudad, mi ropa andrajosa con una especie de morral y pidiendo ayuda. Así me vi. Recuerdo que también un día me manifestó algo acerca como de un egipcio, doctor. Ah, sí. Y también como cortesano, como parte de los que se encargaban como un escriba de la corte, y en uno de los túneles. Después supe que en ese tiempo no sabía tanto de la cultura egipcia. Después supe cómo se hacía, que esos túneles en pirámides y en algunos recintos o templos, claro que existieron y claro que tenían la representación de lo que yo observé, pero que en ese tiempo no sabía. Y recuerdo también algo con un método, el método Melquisedec, que hubo también por ahí una regresión, doctor. Sí, una maestra en ese tiempo, hace años, que hubo una regresión, pero sobre todo ahí lo curioso es que recuerdo que empecé a hablar en un lenguaje diferente, pero yo no sabía qué decía, solo sabía que estaba hablando algo, un lenguaje que yo no entendía, y no quiero decir si ese lenguaje existe o no existe, solo sé que empecé a hablar sin tomar conciencia. Y recuerdo que nos visualizamos varios de los que estábamos ahí en un punto determinado, como si hubiéramos viajado todos a otra vida donde habíamos existido de alguna manera con unas túnicas blancas. Muy interesante ese. Creo que usted sabe más que yo de mí. Pues tanta convivencia, doctor, de pronto tal vez usted olvide algunos detalles que otras personas nos damos cuenta. Julio Cortés, ¿cómo se diferencia un déjà vu de un recuerdo de vida pasada? ¿O los déjà vu pertenecen a las vidas pasadas? No. El déjà vu pertenece a esta vida, está en este plano de la existencia, es un flachazo. Regularmente es una escena con 2 o 3 momentos y listo. Y después se vive. Vidas pasadas es un retorno hacia un tiempo ya extinto, que ya no existe ese tiempo. Y no existe porque las condiciones socioculturales de donde se originaron ya no se dan en este medio. O sea, estamos hablando de etapas diferentes. Ok, Julio, pues ya te contestaron. Tenemos a la licenciada Aurelia Ruiz. Saludos y felicitaciones al doctor Marco. La experiencia de vidas pasadas suele traer un estado de claridad mental. Esto puede producir de forma instantánea la sanación. Así es, esa es la característica, que de forma instantánea produce una sanación. En el caso de nosotros, como los tenemos vinculados a alteraciones psicosomáticas, nos damos cuenta, tanto en vidas pasadas como en secretos, en lo que es el fantasma, es esto: en el momento que se abre el secreto, que se habla del secreto, en ese momento desaparece. Igual en vidas pasadas, tiene el mismo mecanismo. Gracias, licenciada Aurelia.
Silvia Domínguez, saludos doctor, un excelente tema. ¿Puede decir nuevamente cuándo y dónde será el curso de regresiones? Sí, el curso de regresiones va a tener 2 horarios, uno en la mañana, me parece que de 9 a 1, y otro en la tarde de 4 a 8. Ambos cursos los va a impartir el doctor Rodolfo Chávez, que él es el creador de la psicoterapia del alma y que es doctor en tanatología, es antropólogo y es alguien que ha investigado el tema, yo creo que como nadie en este país y yo creo que como nadie en el mundo. Es un investigador innato. Entonces, él imparte el curso. No tengo con claridad si son 3 días o son 2 días, pero sí sé, porque él mismo me lo comentó. De hecho, le hice manita de puerco para que lo impartiera, porque se iba a tomar unas vacaciones. Yo le dije, no seas así, danos el curso y después te tomas tus vacaciones. Y me dijo, bueno, órale. Y entonces ya le hice manita de puerco, ya está puesto, y lo recomiendo porque es una persona seria, porque es una persona que las trabaja, porque es una persona que las ha investigado. De hecho, su tesis de doctorado, doctoral, yo se la revisé y de hecho los últimos puntos los platicamos, cómo introducirlos. Y la verdad es que de alguna manera u otra, yo aporté algunos elementos, aunque él ha aportado mucho más en mi saber, y entonces sé de su seriedad. Pues vamos a contestarle a Raúl González y después nos vamos a un corte. Nos dice Raúl González, si solemos simbolizar y proyectar, ¿cómo se diferencia que cuando el paciente está en sesión regresiva, si es un ser pasado o está únicamente proyectando? No, mira, la proyección en psicoterapia implica colocar una situación que me pertenece a mí en el otro. Necesariamente en la proyección hay un otro. En la psicoterapia, sobre todo en esto de vidas pasadas, siempre está hablando en primera persona. Todo es me estoy viendo en un lugar. Sí, se hacen algunas preguntas. Observa a tu alrededor, observa hacia abajo. ¿Qué es lo que estás viendo? Observa hacia arriba. ¿Hay algo que te llame la atención de lo que estás observando? De lo que está sucediendo, y estamos empezando una regresión. Entonces, no, son cosas totalmente diferentes. En el caso que yo les pongo de la paciente, yo me estaba refiriendo a un ejemplo típico de proyección. Pero la proyección es una parte de nosotros, por la interpretación que le damos al mundo que percibimos. De hecho, nace con nosotros. Nuestros padres constantemente están proyectando o lo que tienen ya procesado y aprendido, o lo que tienen inconcluso. Las herencias familiares, cuando se juntan y se fusionan, en esencia traen consigo proyecciones que vienen de ellos, que a su vez ya las procesaron para sus padres, y así sucesivamente en nosotros llegan como mandatos a cumplir. Dentro de esos mandatos a cumplir vamos a encontrar varias proyecciones. Pues muy clara la explicación, que es completamente distinto. Pues nos vamos al segundo corte de tu programa. Tenemos más preguntas y seguramente por ahí me van a pasar más. En un momento continuamos con el doctor Marco Antonio Polo Scott, aquí en Psicoterapia Transpersonal. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Continuamos en su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Recuerden, queridos amigos, escribirnos sus comentarios, preguntas y sugerencias en nuestra página www.radioinfo.com.mx y al Facebook de Radio Info. Los teléfonos en cabina 6393-1100, extensión 161. Regresamos con los profesionales. Adelante. Gracias, doctor. Pues por ahí nos tiene un día, una hora muy interesante. Sí. Bueno, me pasaron los datos del diplomado de hipnosis, que inicia el viernes 17 de marzo y va a ser, en este caso, de 9 a 1 de la tarde, y su duración son 9 meses. Aquí en el plantel Montevideo. Así es.
Y también yo tengo otro dato. La semana pasada nos preguntaban acerca algo de yoga, del yoga transpersonal. No es un diplomado, es un taller para el lunes 3 de abril de este año, de 16 a 20 horas. Dura 4 horas. Si estás interesado, pues adelante. Estos temas te van a ayudar muchísimo a aclarar tus dudas y ampliar, bueno, pues tus técnicas. Nos dice Saraí, doctor, ¿puede ser la reencarnación de seres espirituales como ángeles, demonios, etcétera, o estas serían proyecciones? No, todos, incluyéndome a mí, Saraí, todos, incluyéndote a ti, a la maestra, a Víctor, nuestro operador, todos somos seres espirituales, todos. No, los seres alados, conocidos en unos espacios y en algunas religiones como ángeles, pertenecen a otro plano y a otra frecuencia. Los demonios como tal son más bien son creaciones de la religión y sobre todo de la judío-cristiana. En el caso de las orientales, sobre todo en el taoísmo y en el budismo, el demonio está dentro de la persona y se le conoce como Mara. Entonces, esta visión de demonios o la visión demoníaca no pertenece a la espiritualidad. Pero ¿qué pasa con algunos seres? Y que ese puede ser motivo para que platiquemos la próxima semana. Muy bien. Existe más de un plano. Este plano, que es el plano más denso, este plano que es el plano de la existencia, de la vida, a este plano más denso corresponden cuando dejamos la materia, es decir, el cuerpo, es decir, cuando morimos, el ascenso a otros planos. Hay un plano arriba, un plano de luz, plano superior. En algunas religiones el cielo, el paraíso o la visión que se tenga. Sin embargo, en medio, entre lo demás abajo y este primer plano de ascenso, existe un espacio. A ese espacio le llamamos astral, o se le conoce como el plano astral. En este plano, que no está ni abajo ni arriba. Ni abajo ni arriba. Existen o se manifiestan seres que por distintos motivos no han podido ascender, a veces porque no han descubierto que han muerto, a veces porque están ligados a distintas situaciones como son afectivas de personas o de objetos o de aspiraciones, incluso hasta de promesas que se están moviendo aquí. A estos seres que son seres espirituales, pero que no alcanzan a encontrar la luz o que no perciben la luz, a veces en algunas creencias, sobre todo de corte religioso, se les ha dado la denominación de demonios. Algunos de ellos son muy persistentes y se manifiestan con mucha regularidad. Sin embargo, como tal, estos seres en el espacio espiritual se le conocen como seres oscuros, y la mayoría es que esa oscuridad la han tomado de este plano, pero no han podido dejarla aquí, y entonces no pueden pasar al siguiente plano de luz, pero a partir de este plano va a haber distintos planos de ascenso de luz. Pues es un tema que da para mucho, doctor. Mínimo un programa, por favor, porque esto que nos está explicando no es fácil de entender y aparte es muy muy interesante. Nos dice Lorena Lumbreras de Limpo Capet de Ciudad Victoria. Doctor Polo, entonces el árbol genealógico en un momento será útil para determinar si es necesaria practicar una regresión al paciente. Un poco más, Lore, hay que entrar un poco más para conocer
características de ese árbol genealógico, fechas, nombres, enfermedades, acontecimientos significativos, muertes, tipos de muerte, vinculaciones, representaciones, poco más, pero sí se puede hacer. Saludos al doctor Carrillo allá en Victoria, Lorena, me lo saluda si está escuchando el programa, excelente, si no, hay que mandarle el saludo. Y por ahí también saludo a Marco, a mi tocayo, a Marco Antonio Ruiz, como mi hijo, que tanto amor y cariño. Marco, te amo, hay que seguir hacia adelante. Saludo a toda la banda del CAPEP de Victoria, a los Rafas, a Conchita, a Elea, el hijo de Rafa, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Sí, ya estaré por allí comiéndome unas gorditas que no puedo decir de dónde porque si no me cobran el comercial. Empiezan con T. Y un machacadito, me lo merezco, creo. Doctor Miriam Hoyos, gracias Miriam, hace unos programas que no nos saludabas. Un afectuoso saludo a todos, como siempre, aprendiendo programa tras programa. Gracias Miriam, ya nos comeremos un pollito. Porque como decía mi padre, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron no sé qué cosa. Lula González, saludos, muy querido doctor Polo. Muchas gracias Lula, espero verte al rato en la reunión que tenemos. Y gracias por comunicarte con nosotros. Doctor, ¿qué le parece si hace como un breve resumen de todas estas preguntas que nos llegaron el día de hoy? A manera de ir finalizando ya el programa, porque ya nos quedan algunos minutos nada más. Sí. Lo primero, y que es la parte importante, al menos importante para mí, las regresiones son elementos, son instrumentos dentro de la psicoterapia transpersonal, no más importantes que otros elementos. Sin embargo, como herramienta vale la pena explorarlo cuando se tiene una intención terapéutica. Dentro de las regresiones, al igual que el trabajo con los secretos, que no siempre se necesita ir a regresiones para tratar un secreto, eso va a salir en el familiograma transpersonal, o una promesa que también puede salir en el familiograma transpersonal, podemos encontrar respuestas a lo que hoy está sucediendo. Yo tengo una frase, hace rato la comenté a grosso modo, una frase que dice que cuando abres una puerta del pasado, amplías muchas de las puertas del presente. En ese sentido, cuando estás y se descubre y se revela una vida pasada, regularmente es muy factible que el paciente entienda mucho de lo que está sucediendo en su ahora presente. Es algo importante que atrae mucho la atención. Sin embargo, amigos y amigas, mi recomendación es háganlo con profesionales en caso que les interese. No me busquen a mí, yo no hago regresiones por hacer regresiones. Si algunos de ustedes están inmersos en el tema de la psicoterapia, les recomiendo mucho que asistan a este curso, que además son cursos muy, muy accesibles en costo, muy, muy accesibles, y que como consecuencia está dado y para que también todos. hay práctica, doctor, sí. No nada más es teórico. Sí, de eso se trata ese curso. Y que qué mejor con un investigador de este tema, como es el doctor Rodolfo Chávez. Yo soy un psicoterapeuta transpersonal a la antigua, y primero verifico lo intra y lo inter, sin dejar a un lado lo transgeneracional. Pero voy mucho a lo transgeneracional a partir de la línea de vida transpersonal, a partir del familiograma transpersonal, y pongo en acción a mi paciente para que dialogue, para que pregunte en su familia, sobre todo a los terceros
no involucrados emocionalmente y que conocen muchos datos y que de esos datos que conocen, algunos nos van a hilar, nos van a unir fragmentos que parecen sueltos. En ese sentido, la regresión puede ser esa herramienta, una herramienta, pero no es la psicoterapia. Claro, ¿Sí? para eso existe todo el método y muchas técnicas, doctor. Recuerdo, para hablar específicamente de usted, el método Polo Scott, donde solo es una parte de toda la psicoterapia. Así es. Y ya muy pronto, porque estamos trabajando en él, como consecuencia de tantas preguntas, me voy a meter en el libro de postulados que estamos haciendo. Estoy dejando todo un espacio para hablar de regresiones, sabiendo que el experto es el doctor Rodolfo Chávez y que yo voy a hacer algunos comentarios en base a mi experiencia profesional, que no es la de un experto. Pues muchas gracias, doctor, y comprometerlo, como usted dijo hace unos momentos, que el próximo programa vamos a hablar más de todos los planos, de los distintos planos, del astral, del plano de luz. Nos dicen que hay varias preguntas que están quedando pendientes respecto a esto. Usted toca un tema y inmediatamente empiezan a llegar preguntas, pero bueno, el programa por el día de hoy se agotó. No me queda más que darle las gracias una vez más, darle las gracias a todo el staff y sobre todo darte las gracias a ti por estar en contacto con nosotros y mandarnos tus preguntas. Hasta pronto. Feliz semana, doctor. Igualmente, feliz semana. Gracias, amigos y amigas, por sintonizarnos ahora o posteriormente. Gracias.